Agradecemos muy especialmente la presencia de cada uno de ustedes, un día entre semana, rompiendo el hielo de la cuareterna. Eran muchas las ganas que teníamos nosotros de verlos a ustedes y calculo que ustedes también de compartir con pares cara a cara en un evento que consideramos que es uno de los primeros, si no es el primer evento presencial post-pandemia, que esperemos que sea post-pandemia realmente. Agradecemos a todos ustedes, a las empresas que nos están acompañando en este sueño que empezó hace muy poquito con esto del Farm to Fork o de la granja a la mesa, en el que empezamos a ver trazabilidad, balance de carbono, huella, etc. Y se nos ocurrió hacer esta patriada en la que todos ustedes nos están acompañando. Eso fue, el 22 de septiembre fue el primer WhatsApp que le mandamos a Jorge Hilbert, que es a quien convocamos que nos ayude en la dirección técnica del temario que hemos ido tejiendo en la mesa de trabajo. Pero bueno, esas son unas primeras palabras, así que le damos la bienvenida. Ramiro tenía algunas cositas para contar también. Simplemente agradecer, saludar a todos ustedes, agradecer y agradecer y agradecer a cada uno de ustedes por aceptar nuestra convocatoria, a las empresas patrocinantes, a los oradores. Es un gustazo poder estar de vuelta y vernos las caras uno a uno. Cada uno que te cruzás te dice, hace cuánto no te veo. Obvio, hace un montón que no nos vemos. Y qué lindo poder verse. Evidentemente, además, el tema convoca. No es solo las ganas de salir de la pandemia. El tema convoca. Y esto que ha pasado ahora, que está pasando en Glasgow, la conferencia del cambio climático, nos está dejando un mensaje muy fuerte, muy fuerte. Y ese mensaje tan fuerte no es el que viene de los políticos. Ese mensaje fuerte es el que viene de la juventud. Es el que viene de los que van a tomar las decisiones el día de mañana y es el mensaje que verdaderamente hay que oír. Es el mensaje verdaderamente importante. Y justamente es el mensaje verdaderamente importante que ya le estamos empezando a dar respuesta en la Argentina y desde el agro. Y la razón por la que estamos acá hoy, convocados todos nosotros, es esta, es poder sacarnos las dudas y poder crecer a través de este camino que es el de la sustentabilidad. Y nada más que decir, simplemente volver a agradecer a todos. Este es el primer seminario de balance de carbono, oportunidades y desafíos. Así que, sin más, en nombre, por supuesto, de Paul Monsegur, en nombre de Cristian Faveró, mis socios, de la gente, de todo el resto de la gente que hace SEMA, nada más que agradecer y darle la palabra a Jorge Hilbert, invitarlo a subir al escenario. Este es el responsable, es el coordinador académico y es con el que estuvimos trabajando y charlando cada una de las decisiones que tomamos para que ustedes puedan disfrutar todo este día, que esperemos sea una jornada muy productiva para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ramiro. Algunas cositas técnicas. Las preguntas a las mesas van a estar organizadas. Hay más de 20 expositores que van a estar desfilando a lo largo del día. Las preguntas van a ser dirigidas a esta línea de WhatsApp. Escaneando el código QR directamente se les abre el WhatsApp y ahí tiene que decir para quién está dirigida la pregunta y nosotros la recibimos y la canalizamos. Pueden probarlo cuando quieran, así ya les queda grabado eso. Este QR está recorriendo en el sinfín de las pantallas laterales. Y por otro lado, lo vamos a hacer después, antes de salir del recreo, una encuesta. La podemos hacer ahora, pero ¿me pasas la próxima diapo, Jonathan, por favor? Si escanean este código QR, se les va a abrir Mentimeter, que es una herramienta para ver el perfil de la audiencia. A través de unas preguntas que hemos hecho, son preguntas fáciles, sencillas, quisiéramos poder ver cómo está distribuido el público presente. Si no tienen un lector de código QR, ponen menti.com y le va a pedir ese código.
8740-1325. Las preguntas las van avanzando ustedes y después, en un rato, vamos a ir mostrando los resultados. Bueno, sin más vueltas, no los quiero distraer más, lo dejamos con Jorge Gilbert a cargo de la coordinación técnica de este seminario. Bueno, buen día a todos, una alegría tenerlos a todos acá. Y armamos una propuesta bastante integral durante el día, lo hemos dividido en distintas mesas. Vamos a empezar un poco con el hard, ¿no? O sea, la base científica y cómo se está trasladando eso a aplicaciones, a modelos, etcétera, para tener una base de donde partimos, ¿no? En las diferentes mesas después vamos a tener participación de empresas internacionales, cómo se están posicionando, las empresas nacionales, todas las asociaciones de productores, ¿no? El sector financiero, para terminar a la tarde con un cierre de hacia dónde vamos y cómo vamos. Así que bueno, la agenda es bastante apretada, así que estamos muy con los tiempos, así que vamos a alargar la primera mesa, que se llama Oportunidades y Desafíos, que presenta la medición y acreditación de la captura de carbono. El objetivo es presentar los desafíos que presenta la cuantificación e incorporación de los balances de captura de carbono por parte de los sistemas agrícolas. Y para eso tenemos a excelentes expositores. Lo llamo para que venga Miguel Taboada. Miguel Taboada es director del Instituto de Suelos del INTA, también integrante del IPCC. Ahí por algún lado van a ir apareciendo los currículum de cada uno para que ustedes y no gastar tiempo en esa descripción. Bueno, a María Inés Di Napoli, gerenta de la startup Puma, una colega también de Mar del Plata, una plataforma muy innovativa en este tema y la primera calculadora que incorpora un algoritmo de captura de carbono. Y a Gustavo Caneda, de Intertech. ¿Dónde está Gustavo? Ahí está. También con una larga trayectoria en el campo de medición, de instrumentación, de transmisión de datos, etcétera, que nos va a dar un poco la base de la medición y de la originación de información. Así que están con los micrófonos. Bueno, Miguel, el estrado es tuyo para que comiences el arranque de esta temática, una temática que también nos presenta a todos los colegas un enorme desafío. Sabemos que mover un porcentaje el carbono en suelo no es una tarea fácil desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista biológico, y también el tema de cómo reportamos, ¿no es cierto? Miguel también ha sido partícipe de este primer sistema de monitoreo, reporte y verificación que se publicó en la FAO el año pasado. Tenemos el orgullo que un grupo argentino fue el responsable de ese sistema y consideramos que es lo que se va a consolidar en los próximos años. Así que... Bueno, muchas gracias. Confieso que estoy un poco aturdido porque hace más de un año y medio que no me encuentro con tanta gente y creo que a muchos nos pasa lo mismo. Creo que había estado en una regional de Aprecito en Pergamino. Bueno, a la gente de SEMA, a vos, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Y antes de meterme en la presentación, les quería aclarar un poco de lo que voy a hablar yo. Justo me tocó ser el primero, entonces, más que meterme de lleno en cuentas y números, me pareció más interesante ver de dónde venimos, porque una primera reflexión que quiero hacer es que el cambio climático es una resultante de que somos inquilinos del planeta y no es lo que está pasando en la Argentina, es realmente el resultante de lo que está pasando en el mundo, todo esto. Entonces, y el otro tema, que solemos poner el foco en la medición del carbono del suelo, un tema que ahora se puso en boca de todo el mundo. Yo soy suelero desde que estudié agronomía, la verdad es esa. Pero la realidad es que cuando hablamos de estas cuestiones de cambio climático, lo que tenemos que hacer
es un balance entre lo que se emite de emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a hablar de eso ahora, y todo lo que vemos como carbono es la posibilidad que tenemos de compensar esas emisiones. O sea que lo primero que hay que considerar acá es que estas cuestiones son un balance siempre. Bueno, esta es un poco mi presentación. Yo le di el título, siguiendo el lineamiento de los organizadores, ¿qué oportunidades y desafíos presenta la medición y acreditación de la captura de carbono? ¿No anda esto? ¿A dónde hay que apuntar? ¿Para dónde se apunta? Ahí está. Ah, perfecto. Bueno, no quiero asustarlos, es el gráfico más complicado que voy a mostrar. El aumento de la temperatura global del planeta, el famoso calentamiento global, se debe a lo que están viendo ahí. Es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos son figuras del IPCC bastante conocidas. Perdón, para los que están más alejados de estas cuestiones, el IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que hace los estudios de cambio climático, las previsiones, ¿tá? Y que tiene una fuerte influencia en todo lo que se está discutiendo estos 15 días en Glasgow, en Escocia. Lo que están viendo ahí que estos son los 3 principales gases responsables del aumento de la temperatura del planeta. ¿Por qué estos gases son responsables? Porque se caracterizan por atrapar la energía radiante que sale de la superficie de la Tierra. Es como quien deja el auto al sol en el estacionamiento. Cuando vamos, hace mucho calor adentro del auto. Salvando la distancia, lo que está pasando en el planeta es eso. Aumentó la concentración de los gases, el metano a la izquierda, el óxido nitroso a la derecha y en el medio el dióxido de carbono, que es producto de la quema de combustibles fósiles. Este aumento en esa concentración de gases hace que la energía radiante se impida que salga de la atmósfera, entonces aumenta la temperatura global del planeta. Este aumento de la temperatura global del planeta, el problema es que está llegando a un nivel crítico, y esto lo alertó un estudio del IPCC bastante célebre, el Special Report, o sea, Sí. informe especial de Dijo calentamiento Jorge global a que 1,5 lo grados, tiene. Si no, la traigo, que alertó no que la tengo. temperatura global en la superficie de la Tierra viene aumentando desde hace décadas, y que esa magnitud de aumento alcanzó en el año 2017 más 1 grado centígrado. Depende del lugar del planeta donde estemos. El tema es que, ¿por qué molesta esto? Porque se considera que si este aumento en la temperatura va a superar 1,5 grados o 2 grados centígrados, algo que se espera que suceda si seguimos haciendo las cosas como las hacemos, quemando combustibles fósiles con los procesos de industria que tenemos ahora, usando autos, usando en muchos países incluso todavía quemando carbón, esto va a ocurrir allá por el año 2040 y 2055. Y esto va a traer consecuencias muy graves para el planeta y para todos los países. Les pongo un ejemplo de lo que estamos hablando. Para la agricultura es la desaparición de muchos polinizadores. Es decir, muchos cultivos nos quedamos sin polinizadores, lo cual obviamente es un drama. Para muchos países que están en áreas bajas, el aumento del nivel de los océanos por derretimiento de los glaciares, lo que va a generar eso es anegamientos, inundaciones en muchas poblaciones. Países Bajos, yo estuve en Dinamarca alguna vez revisando la comunicación nacional. Dinamarca está preocupadísima, Copenhague, están haciendo ya trabajos para prever todo esto. Es decir, todo lo que son los campos bajos estamos realmente muy, muy preocupados, ¿tá? Entonces hay que hacer algo, hay una conciencia de que hay que hacer algo para parar este aumento de temperatura. Y si bien, como dice el gobierno nuestro, es cierto que las responsabilidades históricas no son iguales, Argentina realmente es un emisor minoritario en todo esto, pero después de la COP de París, las responsabilidades las tomamos todos. Todos los países, por medio de sus compromisos no determinados, los NDCs, están obligados a establecer acciones para mitigar cambio climático, ¿tá? Entonces, la idea es que esta inercia del calentamiento indica que el momento para actuar es ahora, y cualquier demora en realidad va a dar más costos que no tomar ninguna medida. ¿Qué se está haciendo en todo esto, digamos? Digamos que en general los países más desarrollados han tomado ya acciones hace tiempo, claramente la Unión Europea, mucho más los países nórdicos. Muchas veces nos enteramos, vamos a ciudades europeas y vemos que ya no entra un vehículo con quema gasoil en el centro de las ciudades. Hay un programa fenomenal de reemplazo de autos por autos eléctricos ya. Un amigo mío que vive en Suiza me decía que están casi rifando en Suiza los Audi
que son autos carísimos para nosotros porque para ellos no tiene sentido ya, por ejemplo. Es decir, hay un mundo que está cambiando y creo que de aquí no lo estamos viendo demasiado, la verdad. Con estas soluciones, que es el reemplazo de procesos industriales, la adaptación de los edificios en las ciudades, se espera que aproximadamente allá por el año 2050 se llegue a emisiones bajadas, pero para lograr el objetivo de la neutralidad de carbono va a ser necesario adaptar todo lo que son los sistemas de la producción de alimentos y la agricultura y que entre a basar todo lo que es, se llama eufemísticamente los sistemas difusos. En general los sistemas difusos son aquellos que lo llaman así porque son difíciles de medir y son todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con la agricultura y ahí están incluidos los suelos. Y en ese sentido vamos a ver que estas soluciones basadas en la naturaleza, que empiezan a estar en boga ahora y es un poco el motivo de la reunión de hoy, han tenido mucho énfasis con el protocolo de Kioto, en cual hubo planes de forestación, reemplazo de fuente de energía, pero a partir del protocolo de París, que ahí cae el protocolo de Kioto, con las soluciones, con los compromisos de mitigación que se están estableciendo, muchos de los países están tomando estas soluciones en algunos países del mundo en vías de desarrollo. Vemos que países africanos tienen muchos proyectos de países europeos, por ejemplo. Dentro de lo que es Latinoamérica y Caribe, Costa Rica es un país con muchos proyectos, ¿tá? Pero la realidad es que falta mucho para hacer en todo lo que es este sector difuso. Digamos que entonces claramente el mundo cambia a partir de la COP21 de París y a partir de este informe especial del IPCC y a partir de un informe que me tocó ser autor, que es el informe especial de cambio climático y tierra, que salió a la opinión pública en el año 2019. Esto es un poco lo que estaba pasando, este gráfico creo que se lo va a mostrar a la tarde mi amigo y socio Martín Fraguío, que le está mostrando claramente que todo lo que se hace en el sector energético, en el sector procesos industriales, edificaciones, todo lo que es producción de alimentos, nos va a permitir bajar las emisiones. Pero si queremos compensar, no va a quedar otra que entrar a incrementar los almacenes de carbono que hay en la naturaleza. Estos almacenes de carbono que hay en la naturaleza están en el mar, que hoy por hoy no lo podemos manejar, es el gran almacén de carbono de la naturaleza, y los almacenes terrestres, que o están sobre el suelo, claramente son los bosques, las forestas, ¿tá? O bajo el suelo, nuestra querida materia orgánica del suelo, que es el tema en el cual tenemos foco hoy. ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacó este informe especial de cambio climático y tierra del IPCC? Fueron varias, pero muy interesante que planteó tres opciones de respuesta, tres clases principales de opciones. Una que básicamente se basa en todo lo que es el manejo de las tierras, la agricultura, los bosques, los ecosistemas, el manejo de la cadena de valor, y acá entran todas las cuestiones de lo que es el manejo de la oferta y demanda de alimentos. No me voy a meter en ese tema hoy, pero es lo que tiene que ver con el manejo de los residuos, minimizar todo lo que son los procesos de packaging, minimizar los desperdicios, y lo que es todo lo que es en las cadenas de retailers, o sea, los supermercados, lo que es el desperdicio de alimentos, que hoy por hoy eventualmente pueden ser clasificados jerárquicamente para ir o bien a poblaciones, si están en calidad obviamente, o alimento animal, o eventualmente el último es como desecho. Y finalmente lo que es el manejo del riesgo, que es la diversificación, generar áreas de desastres, uso de germoplasmas locales. Esto fue sintéticamente lo que plantea el IPCC 2019. Digamos que esta mayor parte de opciones de respuesta dan generar importantes beneficios y lo interesante que dan en general todas estas, todo este listado, da importantes cobeneficios, sinergias y en realidad escasos lo que en inglés sería trade-offs, o sea, impactos negativos, competencias negativas entre la mitigación del cambio climático, o sea, reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático, la prevención de degradación de la tierra, la prevención de la desertificación y la seguridad alimentaria. Y lo interesante del caso, que los potenciales de mitigación posibles de llegar varían en rangos que pueden estar en el orden de 0 a 300 a 0,3 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año, entre paréntesis. Dióxido de carbono equivalente es una medida inventada que es la conjunción de esos tres gases que le mostré al inicio, multiplicados cada uno por su poder de calentamiento global.
o elevados, o tan elevados como 3 gigatoneladas, con lo cual el potencial de poder mitigar con estas soluciones de naturaleza realmente es muy, muy importante. ¿En qué consisten? Bueno, entramos en un terreno muy conocido por todos los que estamos acá. Todo lo que son las mejoras en el manejo de los suelos, manejo de la agricultura, la diversificación de los sistemas productivos, la intensificación de los sistemas productivos, que pasan no solo por la agricultura, el uso de cultivos de cobertura, los sistemas de pastoreo, los manejos integrados silvopastoriles, agrosilvopastoriles. Claramente en este estudio del IPCC, ¿de dónde surge todo esto? Hemos revisado literatura científica publicada en los últimos años y literatura publicada en revistas de calidad. Y digamos que estos sistemas aparecen claramente como los más promisorios en cuanto al potencial de mitigación. Entre paréntesis, vemos el rol interesante que tiene nuestro país en todo esto ya. A ver. Mucha de esta mitigación tiene que ver con el potencial de secuestro de carbono por los suelos agropecuarios. Lo que están viendo acá entonces es que esto es un sistema de carbono en un suelo agropecuario, donde los ingresos vienen de la fotosíntesis, el carbono de los residuos de los rastrojos entra finalmente a los suelos, el carbono de las raíces, y estos son los ingresos, mientras que los egresos, estos ingresos son este carbono que se estabiliza como materia orgánica estable, el humus, y la salida que es el carbono que sale como mineralización. Y es esto lo que estamos en este momento con el objetivo de medirlo y tratar de que ser lo más certeros posible en todo esto. Entonces, de ahí viene entonces la otra cuestión, ya anda poniendo el foco en los suelos agropecuarios. ¿Cuál es el potencial de secuestro de carbono que tienen los suelos? Y esto obviamente, como mostré recién, depende del balance entre entradas y salidas, como cualquier balance, donde las entradas claramente son cuál es el retorno de residuos que hay durante todo el año y cuál es la mineralización, la salida y la salida por cosecha. Las entradas en general no me voy a meter en ciencia ahora, pero claramente dependen del tipo de suelo, depende del clima, depende de la situación de dónde está el suelo y también depende de la capacidad de estabilización de la materia orgánica de ese suelo, que en general depende de varios factores, pero la cantidad de arcilla y el tipo de arcilla pesa enormemente. Fuera de este panel podemos charlarlo todo esto. Acá empieza a intervenir la FAO. La FAO saca un programa que se llama REC-Soil, Recarbonization of Soils, que se lanza en el año 2020, que se está implementando ahora. Me tocó ser el presentador del sistema de MRV, Monitoreo, Reporte y Verificación. Y un primer insumo del sistema MRV de FAO es que lanza un programa del potencial global de secuestro de carbono de los suelos del mundo, usando herramientas de modelización. La Argentina tiene un fuerte liderazgo en esto, fundamentalmente con gente que sale de INTA, en que sacan el potencial global de secuestro de carbono de los suelos de Argentina. Para los que están más vinculados al tema carbono, usan una herramienta de modelización que es el modelo RODSI. Lo que están viendo ahí, simplemente, sin entrar en detalles, para los suelos agrícolas prueban determinadas cuestiones que establece la literatura, como una adecuada nutrición de cultivos, todo el manejo de la fertilización, la siembra directa en distintos estados, no tillage, todo lo que son los cultivos de cobertura. Miren el potencial que tienen los cultivos de cobertura. Pueden llegar, todo lo que están viendo ese gráfico son barras con la mediana y la dispersión, hasta 25%, hasta un 50% de aumento del potencial de secuestro. Vemos lo que es el pastoreo, todo lo que es la rotación con pasturas, obviamente. Y dentro de lo que son los sistemas pastoriles, de manejo pastoril, el pastoreo, el manejo del pastoreo, el manejo de la fertilización y la implantación de especies diferentes con intersiembras que realmente tienen un potencial enorme, particularmente las leguminosas. Como vemos los suelos de Argentina, en ese gráfico que vemos ahí, los de mayor potencial están hacia la región este, con potenciales de hasta 1 tonelada de carbono por hectárea por año. Y en el resto del país, si bien los niveles son bajos, fíjense que la Argentina tiene una enorme cantidad de suelos agropecuarios, unas 160 millones de hectáreas de 286 millones que tiene el país, la superficie del país. Es decir, miren el potencial que tenemos como para poder intervenir en estos suelos y que acrecienten carbono. ¿Dónde estamos con los sistemas de monitoreo, reporte y verificación? Estos son el balance de emisiones de gases de efecto invernadero y compensaciones por secuestro de carbono. Entonces, como dije antes, este balance, que es por un lado medir las emisiones de gases de efecto invernadero, óxido nitroso, fertilizantes, residuos, deyecciones de animales, el metano, que les aclaro, todo el mundo dice ahora que el metano son las vacas, no es exactamente así. El metano es la fermentación entérica por las vacas, los suelos de arrocera, emisiones fugitivas de las tuberías de gas
el derretimiento de los permafrost en todo lo que es el hemisferio norte. Podemos hablar mucho, pero no es que las vacas solas son responsables. El dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles, la quema de residuos, las pérdidas de materia orgánica, me está corriendo Jorge, ¿está? Que todo se mide por directrices, es implacable. Todo por directrices del IPCC. Y el balance que se hace con las compensaciones por secuestro de carbono en los suelos, que ya necesariamente lo interesante es que deben modelizarse y proyectarse a 20 o 30 años, depende del sistema de certificación que estemos utilizando, y por ello recurrimos usualmente al uso de modelos de carbono que tienen distintos niveles de aproximación. Usualmente, en general, lo que se está usando es el Tier 1, la aproximación 1, que es una suma algebraica, que usa el IPCC, que es generalmente para situaciones o países que no tienen demasiada información de base, y en países que ya tienen información de base interesante, datos de carbono inicial, y lo más importante, modelos validados, estamos utilizando ya modelos. Afortunadamente nosotros ya tenemos modelos validados, por lo menos para lo que es nuestra región pampeana, ¿tá? Se debe medir entonces el stock de carbono inicial al menos a 30 centímetros de profundidad, con lo cual nos encontramos a veces que muchos de los datos antiguos de los campos, que están medidos a 20 centímetros, bueno, hay que adaptarlos con cierta voluntad, pero realmente hay que hacer remediciones ya yendo a otra profundidad. Y como dije antes, es el uso de modelos validados localmente. Bueno, se usan datos de actividad, como estamos viendo, para las emisiones de gases, es decir, los rendimientos, de ahí sale cuánto residuo me queda, cuánto fertilizante se utiliza, fundamentalmente fertilizantes nitrogenados, cuáles son las operaciones que se hacen en el campo por la quema de combustibles fósiles dentro del campo, etcétera, etcétera. Y finalmente todo lo que es el balance de carbono, integrando algunos de los modelos más usuales. Termino mi presentación mostrando un poco lo que fue la síntesis de mi presentación en la FAO, que esto fue en junio del año 2020, que mostré el sistema de monitoreo, reporte y verificación de carbono para Repsol. Simplemente, obviamente quédense tranquilos, no les voy a mostrar todo esto, simplemente mostrarles que para medir entonces qué ganancia de carbono tenemos, hay un concepto esencial que es ver cuál es la aditividad de esto. Es decir, uno puede medir cuánto carbono tiene, qué balance tiene. Le saco una foto de lo que estoy haciendo. Bueno, tanto emito, tanto tengo. Pero para saber yo qué ganancia tengo de carbono, tengo que definir siempre un momento inicial o línea base. Entonces, eso es lo que se llama la etapa 1, 2 o 3 y 4, sin entrar en detalles, que yo lo que tengo que basar ahí es ver de dónde estoy partiendo. Típicamente estoy partiendo de una situación, por ejemplo, que en una agricultura poco intensificada, sin cultivo de cobertura, y a partir de ahí se genera un proyecto. Y ese proyecto puede ser o la mejora en el pastoreo, o meter cultivo de cobertura, cambiar los tipos de fertilizante por fuentes mejoradas que emitan menos óxido nitroso. En fin, los proyectos pueden ser varios en todo esto. Entonces viene la etapa de monitoreo, que generalmente, por lo menos en el programa Repsol, se establece a 4 y a 8 años. ¿Por qué es esto? Bueno, porque normalmente para hacer una remedición del carbono del momento inicial hay que dejar un tiempo determinado para poder eventualmente, con un buen sistema de muestreo, poder llegar a ver si el carbono del suelo ha cambiado o no en todo eso. Y lo más importante de todo en este sistema es que la medición en el campo es en el momento inicial, a los 4 años, eventualmente si el productor decide ir hasta los 8 años, y con un control anual que es básicamente por imagen satelital, por cálculos de balance de gases y de carbono con modelización que se hacen anualmente. Esto es esencialmente lo que se está haciendo desde FAO. Bueno, entonces, ¿cuáles son los desafíos de todo esto? Que los sistemas de medición deben ser confiables, rápidos y más baratos para stock de carbono. Lo importante es que está muy en discusión el nivel de saturación que tienen los suelos. Lo que es importante es que los suelos del mundo perdieron entre 30 y 60% de su carbono. Obviamente no pretendemos o estamos lejos de poder recuperar todo eso, pero la idea es ver con lo que estamos haciendo cuánto de eso podemos recuperar. Lo que es importante es que el potencial de secuestro de carbono en general siempre es bajo a moderado en suelos agrícolas. Entonces, las preguntas a responder o desafíos son cómo hacemos para aumentarlo, cuál es el techo, y a partir de esto es cuáles son los sistemas de certificación, que hoy por hoy el problema que estamos viendo, que la gente que está metida en esto viene con la cabeza formateada de los sistemas forestales, y les cuesta entender mucho cómo están funcionando los suelos. Y finalmente, estos sistemas CMRB son las bases para ser partícipe de un programa de certificación de carbono
que permite luego acceder tanto a créditos verdes, créditos blandos, como eventualmente entrar en certificaciones internacionales. Bueno, esto es todo lo que tengo para decirles. Les agradezco enormemente la atención. Fui un poquito rápido, así que ahora sí quedo dispuesto para las preguntas luego que escuchen a mis colegas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Cuánto me excedí? Excelente presentación. Bien. 3 minutos. Miguel. 4 3 minutos. Bueno. Ahora vamos con María Inés, nos va a traer la primera aterrizada. También ¿Cuál es? vamos aterrizando No sé. esta propuesta que nos comentaba Miguel, ¿no? En el último manual del Programa Argentino de Carbono Neutro, que tuvimos la responsabilidad del manual de maíz y sorgo, hemos incorporado el MRV como sistema de monitoreo, reporte y verificación. Así que adelante, María Inés. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Emma, por la invitación. Es para nosotros un honor participar de este evento, de este seminario. Y felicitaciones por la convocatoria, realmente, y felicitaciones también por generar el espacio para este encuentro, ¿no? Para aprender juntos, para conocer nuevas tecnologías y para pensar en un tema que claramente es de mucho interés y a la vista está la convocatoria que han tenido. Miguel dijo que estaba perplejo porque era su encuentro después de 2 años de ostracismo, podríamos llamarlo, aunque tuvimos todos muchas reuniones virtuales. Yo estoy perpleja porque si a mí me decían que nosotros como Puma íbamos a estar en un evento de estas características hace 1 año, cuando empezamos a pensar en nuestra calculadora de carbono, decía no, la verdad no lo podía creer y mucho menos se me iba a ocurrir a poquitos meses de nuestro lanzamiento que fue allá en junio. Así que mucha gratitud por la oportunidad a Sema y a Jorge nuevamente. Bueno, por suerte Miguel me precedió y dio con una claridad como la que nos tiene acostumbrados las oportunidades y adelantó varios aspectos sobre los que yo voy a pasar rápidamente y después, por supuesto, podremos profundizar. Contar que por qué creemos nosotros, que también muy en línea con lo que decía Miguel, por qué creemos que es importante medir la huella de carbono y el balance de carbono en suelos, que tiene que ver con nuestra propuesta de la calculadora. Claramente el sector agropecuario tiene una gran oportunidad y como región en América Latina tenemos una gran oportunidad para mostrar cómo estamos respecto de otras latitudes. A veces somos muy cuestionados y este año, en el transcurso de este año, hemos conocido la huella de carbono del trigo y con distinto nivel tecnológico y ha quedado a la vista que tiene menos emisiones que la producción de trigo en otras latitudes. Me parece que tenemos grandes oportunidades para mejorar también el manejo de nuestros suelos, para pensar en una agricultura regenerativa, para eso tenemos que empezar a medir. Claramente esto nos genera oportunidades comerciales que pueden estar vinculadas a un reporte de sustentabilidad, a un cultivo, pueden estar vinculadas a los bonos de carbono. Por supuesto que el medir nos trae la posibilidad de ser más eficientes. Un concepto del que se habla mucho en APRESID es producir más con menos. Me quedé sin... Y bueno, de más está decir que estamos colaborando con mitigar el cambio climático. Bueno. Tarda a veces. ¿Anda a veces? Tarda a veces. Ok. No. Vamos una para atrás. Sí, Tiene respuesta lenta. Tiene respuesta lenta, bien, es bueno saberlo. Bien, algunas métricas, algunos indicadores de contexto, solo para poner un marco a la enorme oportunidad que tiene el sector agropecuario en un contexto de aumento en la de población, aumento en la producción de alimentos y, por supuesto, en la generación de estrategias para reforzar la resiliencia frente al cambio climático. En este contexto hay sectores que tienen más oportunidades que otros. Sin lugar a dudas, la agricultura, y no voy a profundizar en esto porque todos lo tenemos muy claro, tiene una enorme oportunidad y como toda gran oportunidad hay enormes desafíos. Bien, creo que uno de esos desafíos claramente está en reinventarnos.
empezar a pensar cuando proyectamos, cuando programamos un plan de siembra, un plan de cultivos, empezar a pensar en otras variables, no solamente en el margen bruto. Pensar, por ejemplo, cuando vamos a elegir un fertilizante, no solo el costo, sino en el impacto que tiene en las emisiones. Pensar en biomasa, pensamos en rendimiento, pero no sé si pensamos en biomasa. Entonces, ese reinventarnos nos va a permitir que el cálculo de la huella de carbono esté dentro de nuestro planteo productivo. Por supuesto que para que eso suceda necesitamos herramientas simples, fáciles, que le lleguen al productor, y ahí es donde nosotros, humildemente lo digo, creo que podemos colaborar. Nuestro objetivo desde Puma, que es una empresa de base tecnológica, es acercar estas herramientas, ser facilitadores de los procesos. En la previa charlaba con algunos de los presentes aquí y decíamos que tenemos que tener una mirada ecosistémica. De eso se trata nuestra propuesta, tener una mirada ecosistémica como facilitadores del proceso. En este contexto, bueno, tengo una gran alegría de poder presentarles la primer calculadora geodigital. Geodigital significa a nivel de sitio específico, que permitirá a cualquier productor agropecuario, independientemente de su envergadura, de su perfil, calcular la huella de carbono y el balance de carbono en suelos en cualquier latitud, hoy de Argentina y, si Dios quiere, a partir de diciembre en Brasil y otros países de la región. Cuando nosotros nos planteamos este desafío, por supuesto motivados por el interés que estábamos detectando en el sector, perseguíamos dos objetivos claves o fundamentales para nosotros. Uno, claramente, era que pudiésemos hacer de un proceso tremendamente complejo, que si bien Miguel lo contó muy fácil, que es un balance, ni más ni menos que un balance, pero que tiene muchas entradas, muchas salidas, muchas marchas de cálculo, pudiésemos hacerlo simple y que le llegue a cualquier productor, como dije antes, independientemente de su perfil y de su envergadura productiva. Eso ya era una cuestión de los habilidosos de sistemas. Pero por otro lado, había algo que nos quitaba el sueño como equipo y era dar seguridad, dar certeza en el cálculo. Y eso venía de la mano de profesionales, expertos en el tema, que nos pudiesen ayudar con esas marchas de cálculo, que pudiésemos cumplir con los estándares internacionales, de modo tal que estuviésemos garantizando a los usuarios, a los potenciales interesados en este producto, que estábamos cumpliendo con estos estándares y que el dato emitido podía ser auditado y validado por cualquier organismo nacional e internacional. Vale decir que hemos convocado para desarrollar este modelo a dos personas que seguramente muchos de ustedes los conocen. Uno es el ingeniero Sebastián Galbucera, el otro es el ingeniero Gabriel Vázquez Amabile, ambos con muchísima trayectoria en mitigación de cambio climático, y ellos se entusiasmaron muchísimo con esta posibilidad de generar un modelo que le permita al productor no solo calcular, sino jugar, simular y empezar a proyectar, y ya les voy a contar un poquito más de qué se trata esto. El punto es que lo que quiero dejar remarcado en este punto es que todas las marchas de cálculo, todos los procesos están certificados y validados, que estamos cumpliendo con los estándares internacionales, las directivas de IPCC y la Directiva Europea de Biocombustibles. Miguel también puso mucho énfasis en los modelos, que sean modelos validados, que podamos estar monitoreando el balance de carbono, y humildemente es esto lo que hemos realizado nosotros con nuestra calcu. ¿Cuáles son los inputs de la calculadora? Es muy fácil, muy simple. Vamos a dibujar un lote y eso inicia y dispara un proceso que les va a permitir empezar a tener un cálculo de huella de carbono para el cultivo que elijamos. Después, por supuesto,
vendrán las labores que impactan claramente en la quema de combustible. Después vendrán los datos vinculados a la nutrición del cultivo y a la protección del cultivo, y cuando digo de nutrición claramente estoy hablando de los fertilizantes, y podremos ver de manera muy, muy simple el impacto, que seguramente todos lo tienen muy claro, el impacto que tiene los fertilizantes, ya sean sólidos, ya sean líquidos, y pongo mucho énfasis en esto. Tenemos todos los fertilizantes y todos los protectores de cultivo cargados en la calculadora para que los productores puedan empezar a jugar y a calcular. Me apuro, así cumplo con los tiempos. Hay 3 productos que son la columna vertebral de esta solución tecnológica. Uno es claramente el cálculo de la huella de manera automática e inmediata con un valor de referencia o con los cálculos propios. El segundo es el monitoreo del balance de carbono en suelos, y esto realmente es súper interesante porque está cumpliendo con estos estándares que mencionaba Miguel de la importancia de contar con modelos validados en la región pampeana. No son modelos globales, son modelos validados en la región pampeana y otro modelo por fuera de la región pampeana, de modo tal que demos certeza y seguridad en el cálculo. Y por último, una herramienta, una solución que nos encanta y que Carlos le ha llamado lo lúdico de la huella de carbono, y que a nosotros nos gusta mucho llamarlo así también, porque es la posibilidad de aprender jugando, de aprender qué impacto tiene cada una de las actividades o de los modelos productivos, y de paso estamos jugando porque es algo muy simple de poder operar. ¿Todo esto para qué? Bueno, como dijimos antes, para poder medirnos, para poder pensar en un mercado de bonos de carbono, siendo facilitadores de aquellas compañías que están en el mercado de bonos de carbono. No es nuestra intención ese sector. Y por supuesto también pensar en poner un certificado a un grano claramente con la perspectiva de, en principio, mostrar la huella de carbono, pero también pensando en que podemos ser carbono neutrales. Generamos en nuestra calculadora también la posibilidad de compararnos. Siempre nos gusta compararnos y saber cómo estamos nosotros con respecto a la media de los productores de nuestra región. Esto lo hicimos gracias a los datos que la Bolsa de Cereales realiza a través de las encuestas RETA. Nosotros tomamos esos datos, los embebimos en la calcu, y hoy cualquier compañía, cualquier productor dibuja un lote y automáticamente tiene un valor de referencia para el cultivo, para los principales cultivos que ustedes ven en este slide. Entonces, esto estimula la medición, lo estamos viendo con los clientes, con los usuarios que ya están usando la calcu, y realmente es un proceso súper interesante, porque para el productor algo que parecía ajeno, que parecía que era de la industria, que no sabía cómo le tocaba, cómo lo iba a poder hacer, hoy juega con la calculadora y se mide. Y ese era nuestro objetivo cuando empezamos a pensar en este tema. Bueno, rápidamente algunos slides que muestran el entorno que hemos generado para que vean ustedes de qué hablamos cuando decimos de un proceso fácil, de un proceso amigable, pero por supuesto también auditable y certificable, claramente, que está teniendo en cuenta todas las variables que hacen a este balance del que mencionaba Miguel, de entradas y salidas. Trae datos de suelos y datos climáticos. Dibujamos un lote y automáticamente estamos teniendo los datos de suelos de ese sitio a nivel de sitio específico, y de clima a nivel de sitio específico, con la posibilidad de poder cambiarlos si es que contamos con datos reales. Y la simulación. Y acá me paro unos segundos porque a mí me encanta la simulación, porque es lo que nos va a permitir jugar, aprender y jugar. Podemos estar planteando, como hice yo acá, un modelo convencional versus un modelo conservacionista, y poder cambiar los rendimientos, poner el margen bruto y ver qué pasa con el carbono en suelos, simular. Yo hice rápidamente, y no veo bien acá, creo que son 3 años, con la línea de base,
de la que partimos, simulando ese valor, y si tenemos un análisis pondremos el valor que tenemos real, y simular qué pasa con el carbono en nuestros suelos, a 2, a 3, a 5, a 10 años, a los que queramos rápidamente, de manera inmediata. Esto creemos que es un gran aporte de valor para el sector y para aprender. Insisto, nuestro rol es el de ser facilitadores para el productor, para enlazar a la industria, para enlazar al sector financiero. Un certificado que es de un caso concreto. Tenemos un cliente que descargó su certificado de la app. ¿Para qué? Para presentarlo a un banco y obtener una tasa bonificada para la compra de monitores de siembra variable. ¿Sí? Entonces, acá hay casos concretos de monetización, que es la primera pregunta que se hace el productor. Bueno, fenómeno, pero ¿cómo gano algo con esto? Bueno, este es un camino. Después hay otros caminos que capaz que tardarán un poquito más, pero este es un camino concreto hoy. Hay bancos que tienen una tasa bonificada por tener el reporte de emisiones y por comprometerse a una disminución en la baja de las emisiones actuales. Rápidamente les cuento cómo lo que hemos desarrollado es una API. ¿Qué es una API? Es una interfaz que le permite a cualquier compañía que tenga su entorno digital integrarse a la API y darle a sus usuarios o para su compañía el cálculo de la huella de carbono y balance de carbono en suelos, no es solamente la huella. También se puede acceder a través de Puma. Puma es nuestra empresa de base, es una plataforma tecnológica que facilita la digitalización de los procesos, poniendo foco y valor en los datos. Hasta antes de la huella teníamos métricas orientadas a ser más eficientes en la producción, y hoy tenemos métricas, se suman a lo anterior, métricas orientadas a producir más con menos recursos y siendo más sostenibles en el ambiente. Somos parte de la iniciativa 4x1000, tenemos un convenio con INTA, tenemos convenio con la facultad, con regionales de APRESID, con la Universidad del Centro, muchos jugadores, actores claves en esta cadena de valor de la agroindustria, interesada en medir, interesada en que capturemos valor juntos. Nosotros, y como reflexión, y absolutamente convencidos en el equipo estamos, que lo que queremos es ser facilitadores. Promovemos una mirada ecosistémica para que nuestro producto le sirva a la industria, le sirva al productor, y juntos podamos ser más sostenibles. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María Inés, y gracias también por tratar dos temas cruciales, ¿no es cierto? Como estamos viendo, la creciente demanda del sector financiero en cuanto a este tema y cómo tratar de ver de cómo se demuestra esto en el campo, y también el enorme desafío que enfrentamos con Sebastián Galbucera cuando empezamos con esto hace 12 o 13 años en la planta de Biluco en Santiago del Estero. Fue la primera planta donde encaró este tipo de estudios, y la gran incógnita de qué íbamos a hacer con el tema del registro de todos los insumos que tenían en el campo. Y esa empresa tenía una originación propia muy grande, y en su sistema SAP tenía parte del sistema. Entonces ahí entendimos después en todas las otras experiencias que tuvimos con otras empresas el enorme desafío que esto representa. Bien, pasamos entonces a la presentación de Gustavo Caneda, que nos va a hablar sobre el hardware, de dónde se origina toda la información y cómo también toda la tecnología hoy nos permite pensar cosas impensables hace muy pocos años, ¿no? De cómo capturar, transmitir y subir a la nube la información y empezar a unir información, y que es la visión sistémica, ¿no? Que la visión holística de estos temas que tanto demanda consumo de información. Excelente, Adelante, Jorge, Gustavo. la podés dar nomás también, la presentación, está perfecto, todo lo que dijiste. Me hiciste acordar cuando dijiste Frías, Biluco, porque ahí había un tema para mitigar, porque el gran problema era que si dejabas el combustible afuera, directamente autocombustionaba, ¿no? En el verano hacía un calor tremendo. Te voy a pedir permiso, antes de que me saque la roja anticipada. A mí soy inquieto, me cuesta mucho estar sentado. Entonces, si no te molesta o no les molesta a ustedes, me voy a parar. Muevo mucho las manos, tengo un florero cerca, no la quiero mojar a María Inés. Todos los que damos presentaciones acá
Gracias Miguel, gracias Marinés, me dejaron No. perfectamente allanado el camino para lo que yo quiero hablar. Pero siempre que vamos a dar una presentación decimos cómo comenzamos, ¿no? O sea, vamos derecho al foco, vamos a empezar a hablar de esto. Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Esta semana estaba terminando de hacer la presentación, puse la televisión para distraerme un poco y apareció el día después de mañana. Ay, dije, esto es demasiado, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes porque este tema del impacto climático requiere un compromiso pleno de todos nosotros. Todo lo que estamos diciendo aquí, todos los que estamos aquí somos eslabones de un ecosistema, es una cadena que no funciona por cada uno de nosotros solos y todo lo que hacemos nos afecta. Entonces voy a hacer una pequeña pregunta a todos, a ver qué compromiso tienen de contestarme con total sinceridad. Que levanten la mano solo los conductores de auto que han venido solos a este evento. Todos. Bien, muy bien el compromiso. Bajen. Todos. ¿Cuántos de todos los que están acá, solo los conductores de auto, han venido con alguien en su vehículo? ¿Anotaron, Pablo, Cristian? Bueno, Nadie. saben que todos ustedes, si hiciéramos un ecosistema de este seminario y calculáramos la huella de carbono de este seminario, el consumo de todos los autos de ustedes hasta venir aquí impactó tremendamente en este seminario. No se preocupen, no va a caer la FIP para cobrarles nada, pero Pablo, Paul, Cristian, anótenlos, todos los que están acá, que vinieron solos, van a tener que compensar. Así que van a tener que estar por 2 minutos sin respirar. Así bajamos las emisiones del dióxido de carbono y Paul, por favor, miren a los que se ponen azules y les permiten un poquito antes. Vamos a ir, parece cómico, pero es verdad. O sea que todo lo que estuvieron diciendo aquí, cada detalle que hacemos, de alguna manera, termina impactando en el ecosistema en el que estamos. Mi presentación apunta al desarrollo tecnológico. ¿Por qué pienso en el desarrollo tecnológico? Porque la idea es linkear todo lo que venimos hablando aquí. ¿Qué tenemos que generar para generar buenos cálculos? Datos de valor. Datos que sean representativos de los procesos, que puedan ser automáticos, que se puedan tomar remotamente, que puedan acceder a las plataformas, que bajen totalmente su incertidumbre, que sean registrables, registrados, que sean limpios, que sean sostenibles. ¿Por qué? Porque en todos los algoritmos, acá usamos muchas palabras, modelos, algoritmos, plataformas, necesitamos datos. No hay una ecuación. Ninguna ecuación matemática que tiene varios términos puede dar un buen cálculo al final si no tiene datos en cada uno de esos términos. Y para esto, no solamente el desarrollo está en las tecnologías de modelización, sino en las tecnologías que generan esos datos. Es decir, cuando nosotros quisimos de alguna manera pasar de un aerocargador que estaba en el campo para alimentar un boyero, y hoy vemos esos tremendos molinos que alimentan a una enorme o a un pueblo entero de energía, ahí hubo un desarrollo de hardware, ahí hubo tecnología. ¿Acaso eso no fue un desarrollo verde? No por lo que generó la fabricación del molino, sino por lo que el molino generó a posteriori. Es decir, que tiene que haber y tenemos que focalizarnos también en el desarrollo tecnológico de todo lo que es, en el desarrollo tecnológico, ahí está, de todo lo que tiene que ver con este proceso de mitigar el impacto ambiental. ¿Qué tenemos aquí? Hoy estuvimos hablando, y aquí María Inés me dio el pie, de las plataformas digitales. Aquello que la nube, que se viene hablando hace tanto tiempo, la Big Data, ¿se acuerdan que hace años que venimos hablando de la Big Data? La Big Data y la nube, si no tiene datos, es simplemente Big. Entonces le tenemos que subir esa información. ¿Qué otra pata necesitamos entonces para que eso termine de completarse? La generación de los datos. Esta generación de los datos hoy tiene mucho de estimado todavía, que es lo que está planteando Miguel desde el principio. Tenemos que ir cada vez más adelante para que la estimación deje de ser una estimación y pase a ser una medición. Para eso necesitamos tecnologías, equipos, instrumentos. La otra pata son los Migueles, son los María Ineses, son los ingenieros, son los Jorges, son aquellos que tienen el conocimiento para hacer el seguimiento y la evaluación y sacar conclusiones. Y estas tres
estos 3 nodos no están aislados. Tenemos el linkeo permanente de la suba de los datos, la consulta y la validación, palabra clave, validación. No se trata solamente de tener datos, sino de que sean validables, que sean posibles de validar, normas, estándares. Y la retroalimentación, esta es la parte que a mí más me gusta. No nos podemos quedar con un camino de ida. Esto es un camino de mejora continua. Nada arrancó con el primer inicio y dio un primer resultado perfecto. Pero si nos quedamos ahí y no hacemos una retroalimentación, no vamos a terminar nunca de optimizar el dato. Esta parte es lo que yo le llamo que es tan fundamental para la trazabilidad y seguimiento, porque nosotros estamos hablando ahora y nos vamos a concentrar en huella de carbono, pero todo está dentro de la sustentabilidad, que son un montón de ítems. Dentro de todos esos ítems yo los tengo que trazar, los tengo que seguir, y la única manera en el futuro va a ser a través de plataformas digitales que empiezan a aparecer. No podemos tener cientos de millones de personas yendo a tomar una muestra de suelo por metro cuadrado. No puedo hacer solamente en un lote de 100 hectáreas 7 muestras de suelo, o sí puedo, es mucho mejor que nada, pero ¿conviene hacer 100? Sí, ojalá pudiéramos tener 100. Y si pudiéramos tener 1000, mucho mejor. Ahí está la tecnología. Otro de los temas que se mostraron acá, que es el primer impacto, es la reducción en lo que es la evolución tecnológica de la energía. Para lograr que eso fuera generando una baja de emisiones, hubo toda una evolución que al principio lo que hizo es saquemos motores que consuman menos. Los primeros motores nafteros o diésel, 10, 15 litros por cada 100 kilómetros. Después pasamos a 10, después pasamos a 5. Llegó un momento, como dijo Miguel, hay un momento que no podemos exprimir más y tenemos que buscar un camino alternativo. Entonces mejoramos la combustión, ahora quemamos menos, generamos motores alternativos y llegamos a las energías renovables. O sea, todo eso es un desarrollo de tecnología de hardware. ¿Sí? Todo eso es lo que usamos y lo que necesitamos para poder bajar lo que hoy llamamos emisiones de gases de efecto invernadero. Y por supuesto que el primer foco que vamos a poner en todos los procesos, porque estamos iniciando, pensemos que estamos iniciando en todo esto, es la eficiencia energética. Porque claramente que en la quema de combustibles es donde más gases generamos y más impacto generamos. Entonces, algo que a mí me gusta recalcar es que no nos podemos olvidar en estos procesos del rendimiento, de la calidad, para que todo sea sustentable. No se trata solamente de que produzcamos para bajar las emisiones. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá, el 70% del alimento, el 70% del alimento que hoy estamos consumiendo proviene de 20 centímetros de tierra. Me sacaron la verde ya. 20 centímetros de tierra, que es lo que, 30 centímetros, 40, 50 centímetros, que es lo que alimenta a las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que nosotros estamos produciendo, y en cualquier proceso, ya sea industrial o lo que fuera, siempre no me puedo olvidar de la calidad, porque no se trata de producir más nada más, tengo que producir más con la misma calidad y sustentable. Todos esos procesos necesitan asegurar la calidad, asegurar el rendimiento y un procedimiento de muestreo que sea representativo de la realidad. O sea, yo que estoy en la tecnología de granos, si yo tomo un camión de 30 toneladas y tomo una muestra de 100 gramos frente a una muestra de 50 kilos, obviamente que si puedo muestrear 50 kilos de 30 toneladas voy a ser mucho más representativo de ese camión que si tomo una muestrita de 100 gramos. Entonces, si la tecnología me permite aumentar eso, incremento enormemente la calidad de mis mediciones. ¿Cómo generamos datos de valor? ¿Y de qué manera hacemos que todo esto es sustentable? Esta es otra visión que normalmente no vemos. Todo lo que acabo de mencionar necesita muestras y necesita datos. Y ahí tenemos un montón de factores de impacto que son los que van a venir después de la eficiencia energética, que tienen que ver con el transporte de millones de muestras que andan dando vuelta, que van desde los centros para que puedan ser medidas y que podamos tener esos datos que necesitan los algoritmos. Todo el desplazamiento del recurso humano que tenemos para que vayan a campo y hagan esas mediciones. Y todo lo que tiene que tener, la limitación que tenemos nosotros para acceder a un volumen de datos. Todo eso está generando emisiones, todo eso genera un trabajo adicional. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener objetivos de seguir, que tenemos que
disminuir ese movimiento, que tenemos que reducir el uso de reactivos químicos. Ahí hay otro factor, pensamos en la combustión, pero todos los análisis químicos usan agentes químicos y generan residuos químicos, que hay que disponerlos, que hay que ponerlos en bidones, que manejan los plásticos, el recurso hídrico para lavado de todo eso. Todo eso es lo que a mí me compete en el tema de lo que es desarrollo tecnológico. Necesitamos potenciar los instrumentos y la tecnología para poder tener una automatización y una digitalización importante. Sistemas que vayan en las cosechadoras, que generen mapas de calidad, que linkeen de forma continua, que estén en la recepción de camiones. Y por qué no, y aunque no lo crean, ya hay gente haciendo esto, sensores que puedan directamente medir lo que está pasando en el campo. Esto se logra con todo tipo de sensores y de tecnología. Me siento orgulloso de ser parte de una de las pocas, una empresa que realmente desarrolla tecnología aquí en la Argentina, y hay varias que lo hacen para poder lograr esto. Y sin que me saquen la roja, siempre me gusta terminar con una reflexión. En realidad, me puse a pensar, y las invenciones más impactantes del mundo siempre surgieron de algún sueño que parecía que era imposible. Y el otro día en una reunión escuché algo que para mí fue la causa por la cual estos inventores lograron esas cosas tan impactantes. Porque no dejaron que lo imposible se convirtiera en un obstáculo para al menos intentar. Yo creo que necesitamos comprometernos todos con esto y no dejemos de mirar las empresas y las pequeñas empresas como la de Marinés y empresas como de hardware, que están esforzándose para generar aquí en la Argentina y para el mundo instrumentación, tecnología que haga más fácil los procesos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias también por mencionar el tema de rendimiento. Nunca nos tenemos que olvidar que el denominador de todo esto que estamos hablando es lo que producimos, ¿no? Lo producimos por unidades de superficie. Son muy lindas estas alternativas ecológicas de baja producción, pero no tienen en cuenta que el impacto por unidad de producto se eleva hasta las nubes, ¿no? O sea, pues necesitamos mucho más superficie para producir lo mismo. Bueno, vamos a las preguntas. Miguel, la primera para vos: ¿por qué el IPCC hace foco solo en las emisiones y no tiene un enfoque sistémico para balancear las capturas? ¿Cómo suma aportes en esas mediciones el cultivo de servicios ambientales? A ver, no sé si es del todo correcto decir eso. El IPCC, los sistemas de monitoreo son las directrices que han ido evolucionando. Actualmente la que estamos usando en el agro son las de 2006, que han sido refinadas en el año 2019. Uno de los argentinos que estuvo en ese refinamiento lo mencionó María Inés, fue Gabriel Vázquez Amabile, en todo lo que es materia orgánica. O sea, y particularmente fue convocado, entre otras personas, grupos de científicos, precisamente para mejorar cuestiones que estaban medio en falta, que es precisamente lo que estás diciendo, Jorge. Las cuestiones de suelo, las cuestiones de captura de carbono. Hay que tener en cuenta una cosa: las directrices del IPCC están pensadas para 200 países del mundo. De esos 200 países, lo que es el grupo G20, que los vimos reunidos, son los que tienen datos más avanzados. Por ejemplo, Australia tiene monitoreado el carbono, lo mismo que Francia, que la Unión Europea, todo el territorio de sus países. El resto de los países tienen un nivel de avance que va desde moderado, creo que Argentina está en ese tren, me parece a mí, a lugares que es realmente el tercer mundo, donde conseguir datos de actividad cuesta horrores. El IPCC tiene que atender todas esas realidades, pero me parece que de alguna forma, con el refinamiento que hizo en el 2019, y particularmente todo lo que avanza en las metodologías no quiero usar lenguaje difícil, Tier 2 and 3, que está aceptando todo lo que el uso de modelos, o sea, permite un vestido que le sirva a cada país de alguna forma. Exactamente, justamente ese Tier 1, 2 y 3 es lo que nos permite ir desde modelos globales que decimos, uy, ¿qué nivel de incertidumbre tiene esto? Bueno, tiene un nivel de incertidumbre grande porque está hecho un promedio a nivel mundial, pero podemos usar, si tenemos datos propios, cosas mucho más precisas. María Inés, te preguntan si tiene reconocimiento internacional el cálculo que realizan a través de la plataforma.
Sí, sí, claro. Tiene reconocimiento internacional porque se está cumpliendo, como les contaba, con los estándares internacionales de IPCC y la guía de biocombustibles de la Unión Europea. Y esto ha sido certificado por Control Union. Bien. Otra para vos, Miguel. Un planteo bajo siembra directa, bien manejado en pampa húmeda, ¿es emisor o secuestrador neto de carbono? Hay algunos que argumentan que es un secuestrador. Bueno, fui docente de la Facultad de Agronomía del año 88 al 2014. Orgullosamente vuelvo a hacerlo a partir de este año, en la cátedra de DAFO. ¿Qué dice el docente de la facultad? Depende. La agronomía es la ciencia del depende. La respuesta es depende. Entonces, ¿de qué depende fundamentalmente? Depende cuánto esté emitiendo este sistema, que no es solamente no hacer labranza, sino básicamente el manejo de la fertilización particularmente. Y el otro gran tema, en qué situación está el suelo. Si el suelo está ganando carbono, si gana mucho, si gana poco, o incluso difícilmente el siembra directa esté perdiendo o está en una situación estable. Entonces, depende de esas cosas, por eso digo, pero no es ni automático que con siembra directa vamos a ganar, ni tampoco que de ninguna manera quiere decir que vamos a perder, de ninguna manera. Gustavo, una pregunta para vos respecto a cómo todos los sistemas actualmente que tienen parte de la maquinaria agrícola, como monitores de siembra, siembra variable, aplicación sitio específica, están conectados o están uniéndose a plataformas de manejo de información. Bueno, es una excelente pregunta porque yo creo que tiene una previa a esa pregunta. Primero es que hay que activar mucho más el uso de esas herramientas. El caso, por ejemplo, del tema de los monitores de rendimiento, que hace ya muchos años que están instalados dentro de las computadoras de las cosechadoras, y yo diría que no más del 90% se le está sacando el jugo completo a la información que viene ahí. O sea, está, de nuevo, recuerdan en una reunión dijimos, Argentina tiene la ventaja de que debido a su forma de trabajar la tierra desde hace 20 años, a Argentina le sobraba. O sea, demostradamente le sobraba, estaba haciendo mucho mejor las cosas, entonces el mundo no le requería demasiados registros porque hacíamos siembra directa y toda esa información no se registró. Y entonces la costumbre es no registrar o no guardar o no usar. O sea que el primer paso es empezar a usar esa información. Y la segunda es que para linkearse es muy sencillo, se cree que es muy complicado, pero en realidad son simplemente protocolos de comunicación de salida de paquete de datos. Y los paquetes de datos son todos hoy estandarizables. Así que CAN bus. Claro, ya pasaste al CAN bus y ya ahí podés mandar lo que se llama un paquete JSON, y ese JSON es automático para cualquiera y es captado por cualquiera y puede ser usado por cualquier plataforma. El tema es que tenemos que empezar a usarlos y tenemos que promocionar mucho más ese uso. Está la tecnología, hay mucha tecnología con muy poco uso. Muy bien. Sí, yo me acuerdo hace 4 o 5 años estar en Ledesma y en Tabacal y tenían un monitor donde iba viendo en tiempo real qué estaba haciendo cada cosechadora, ver la temperatura del motor. Era impresionante. Bueno, les agradezco a los tres, un aplauso para los tres, ha sido brillante esta participación. Aplauso al público.